El rock and roll no es solo música, es un grito de guerra, una bandera que generaciones enteras han levantado para desafiar normas, romper barreras y reescribir las reglas. Dentro de esta revolución sonora, dos nombres han resonado como fuerzas implacables e incontestables en la historia del metal: Metallica y Megadeth. Más allá de sus riffs poderosos y letras cargadas de furia, su historia está tejida con hilos de rivalidad, pasión y una chispa de genialidad alimentada por el conflicto. Hoy, vamos a sumergirnos en esta épica narrativa de egos enfrentados y trayectorias legendarias que definieron no solo un género, sino una era. Y si eres tan apasionado por el metal como nosotros, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí el amor por la música no se queda en la superficie. Celebramos el alma rebelde y el poder inmortal del rock. Ahora sí, prepárate, porque esto apenas comienza. La década de los 80 fue un torbellino de cambios sociales, políticos y culturales. Y en esa vorágine nació una de las eras más fructíferas para el género del metal. En un mundo donde las tensiones de la Guerra Fría marcaban el día a día y la juventud buscaba escapar de las expectativas impuestas por el sistema, el metal emergió como el refugio perfecto, crudo, agresivo, auténtico. Mientras el glam metal dominaba las listas de popularidad con su estética brillante y festiva, en el underground surgía un movimiento más oscuro y visceral, donde el thrash metal encontró su hogar. Este nuevo subgénero no solo infligía golpes certeros desde el escenario, sino que también alzaba una voz imponente contra la opresión, canalizando la rabia y frustración de una generación hambrienta de cambio. En este contexto turbulento, la ciudad de Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco se convirtieron en terrenos fértiles para una revolución musical que cambiaría el rumbo del metal para siempre. Fue allí donde dos bandas comenzaban a forjar sus destinos, aunque sus caminos pronto tomarían direcciones diferentes. Metallica, formada por Lars Ulrich y James Hetfield, se consolidaba rápidamente como una fuerza innovadora, combinando velocidad, tecnicismo y letras de una profundidad sorprendente. Por otro lado, Megadeth surgió un par de años después como respuesta directa al despido de su furioso y ambicioso líder, Dave Mustaine, de las filas de Metallica. Impulsado por el deseo de superar a sus antiguos compañeros, Mustaine presentó al mundo una nueva banda que elevaba la ferocidad al máximo, ayudando a definir lo que el thrash metal representaría para generaciones futuras. Ambos proyectos coincidieron en un espíritu de rebeldía, pero desde su origen llevaron consigo una rivalidad que no solo marcaría sus trayectorias, sino que también influiría profundamente en el ADN del género. El punto de quiebre que desataría una de las rivalidades más icónicas en la historia del metal ocurrió en 1983, cuando Dave Mustaine, reconocido por su virtuosismo y carácter explosivo, fue despedido de Metallica. La banda, que estaba en sus primeras etapas pero ya ganaba tracción en la escena, decidió prescindir de él debido a sus problemas con el alcohol y comportamientos impredecibles. Imagina el impacto. Un joven guitarrista lleno de ambición, sueños y rabia fue forzado a abandonar el proyecto que ayudó a construir. Ese sentimiento de traición se convirtió en el motor creativo de Mustaine, quien hizo de su misión personal no solo seguir su carrera, sino eclipsar a sus excompañeros. Con una mezcla de ego herido y determinación desmesurada, nació Megadeth en un acto de revancha pura contra Metallica. Lo que vino después no fue solo una competencia musical, sino una batalla llena de tensiones públicas y privadas que quedó plasmada tanto en declaraciones como en canciones. Mustaine canalizó su ira en composiciones cargadas de técnica y agresividad, dejando claro que no se retiraría sin luchar. Temas como Mechanics de Megadeth, con evidentes referencias a The Four Horsemen de Metallica, mostraron su intención de reescribir la narrativa a su favor. Por su parte, Metallica, fortalecida con la llegada de Kirk Hammett, evitó responder directamente, pero dejó entrever su superioridad en álbumes que redefinieron el thrash metal. En cada riff rápido y agresivo, se podía sentir el peso del resentimiento, creando un capítulo que trascendió lo personal para convertirse en historia del rock. La relación entre los miembros de Metallica y Dave Mustaine ha estado marcada por momentos de tensión explosiva y declaraciones que dejaron huella en la historia del metal. Una de las anécdotas más reveladoras tuvo lugar en los años 80, cuando Mustaine, tras su despido de la banda, reveló en entrevistas que sus contribuciones a Metallica no habían sido reconocidas adecuadamente. En particular, señaló que muchos de los riffs en el álbum debut Kill 'Em All llevaban su sello creativo,
un argumento que fue apoyado por similitudes indiscutibles entre algunas composiciones de esa época y las primeras canciones de Megadeth. La polémica alcanzó su momento álgido cuando Megadeth lanzó Mechanix, una versión mucho más rápida y agresiva de The Four Horsemen, lo que Mustaine describió como un intento de demostrar que podía superar a sus antiguos compañeros, con su propia interpretación. Otro episodio recordado ocurrió durante los años 90, cuando Mustaine acusó públicamente a Lars Ulrich y James Hetfield de haberlo tratado de manera injusta y explotado su talento sin el debido reconocimiento. En entrevistas cargadas de resentimiento, Mustaine llegó a declarar que el éxito global de Metallica era un recordatorio constante de su frustración. Por otra parte, Hetfield y Ulrich también hacían referencias indirectas en entrevistas, describiendo a Mustaine como un músico brillante pero incontrolable, lo que alimentó aún más el fuego de la disputa. Incluso años después, en el documental de Metallica Some Kind of Monster, un tenso intercambio entre Mustaine y Lars Ulrich, en una sesión de terapia mostró que las heridas emocionales seguían abiertas. Este intercambio no solo dejó un vistazo íntimo a su historia, sino que también subrayó cómo la rivalidad había moldeado a ambas bandas y sus integrantes tanto personal como profesionalmente. Las primeras obras de Metallica y Megadeth son testimonios de dos enfoques distintos dentro del thrash metal, ambos igualmente influyentes pero con identidades musicales bien definidas. Metallica, con álbumes como Kill 'Em All y Ride the Lightning, presentó un sonido que, aunque agresivo y veloz, estaba cargado de una estructura melódica que demostraba una madurez compositiva en ascenso. Las canciones de Metallica incorporaban largas introducciones instrumentales, cambios en la dinámica y letras que exploraban temas como la alienación, la muerte y el existencialismo. La voz grave y rasposa de James Hetfield, acompañada por los precisos solos de guitarra de Kirk Hammett, creó un sello inconfundible que equilibraba brutalidad con sofisticación, apelando tanto a los puristas del metal como a quienes buscaban algo más que pura intensidad. Por otro lado, Megadeth, liderado por un Dave Mustaine con una energía explosiva y un sentido de urgencia, optó por un enfoque más técnico y visceral. Su álbum debut, Killing Is My Business, and Business Is Good, y el posterior Peace Sells, But Who's Buying, demostraron que la velocidad y la complejidad podían convivir en armonía. Las composiciones de Megadeth eran marcadamente más complejas, con estructuras intrincadas, cambios de tempo impredecibles y un virtuosismo que ponía a prueba los límites técnicos de sus músicos. A diferencia de la profundidad reflexiva de Metallica, las letras de Mustaine eran sarcásticas, cargadas de crítica social y política, y acompañadas por su agresiva y distintiva voz nasal. En el escenario, estas diferencias se hacían aún más evidentes. Mientras Metallica se enfocaba en crear un vínculo emocional y potente con el público, Megadeth proyectaba una energía casi mecánica, con una precisión instrumental que rozaba lo inhumano. Este contraste estilístico no solo delineó sus identidades, sino que también alimentó la narrativa de una rivalidad que iba más allá del conflicto personal. Se trataba de dos visiones del metal que competían por redefinir el género. El dentro éxito de Metallica y Megadeth no solo consolidó sus lugares en la historia del metal, sino que también definió una era dorada para el thrash metal, catapultándolo desde los sótanos y clubes del underground a los escenarios más importantes del mundo. En 1986, Metallica lanzó Master of Puppets, un álbum que no solo es considerado uno de los mejores de su carrera, sino también una obra maestra del género, con canciones como Battery, Welcome Home, Sanitarium y la icónica Master of Puppets. La banda logró un balance perfecto entre técnica, emoción y pura agresividad. Esta producción, cargada de letras que abordaban temas como la manipulación, las adicciones y la lucha por el poder, mostró un nivel artístico que rompió barreras tanto dentro como fuera del metal, alcanzando a audiencias más amplias y consolidando el thrash como un lenguaje universal. Por su parte, Megadeth respondió a su propio ritmo con Rust in Peace en 1990, un álbum que no solo destacó por su impecable producción, sino por su virtuosismo técnico. Este trabajo llevó al thrash metal a nuevas dimensiones con canciones complejas como Holy Wars, The Punishment Due y Hangar 18, donde los riffs frenéticos y los solos vertiginosos de Mustaine y Marty Friedman establecieron un estándar inigualable en términos de ejecución musical.
Rust in Peace no solo fue aclamado como uno de los discos más importantes del género, sino que también demostró que Megadeth no estaba dispuesto a quedarse en la sombra de Metallica, sino a competir cara a cara mientras empujaban los límites del thrash metal. Ambos álbumes no solo consolidaron a sus respectivas bandas como pilares del metal, sino que también colocaron al thrash en el mapa global, atrayendo a millones de fans y demostrando que la agresión, el virtuosismo y la creatividad podían coexistir al más alto nivel. Con el paso de las décadas, tanto Metallica como Megadeth enfrentaron la necesidad inevitable de evolucionar en un mundo musical en constante cambio. Un desafío que llevó a ambas bandas a tomar decisiones que dividieron opiniones entre sus seguidores. En los años 90, Metallica sorprendió con su álbum Metallica, también conocido como The Black Album, abandonando en gran medida la velocidad intensa y la complejidad del thrash metal, optando por un sonido más accesible y orientado al hard rock. Canciones como Enter Sandman y The Unforgiven catapultaron a la banda a niveles de popularidad sin precedentes, pero también generaron críticas de los fans más acérrimos, quienes sintieron que habían traicionado sus raíces. Esta tendencia de experimentar con nuevos estilos continuó en discos como Load y Reload, que desdibujaron aún más los límites del metal al incorporar elementos de rock alternativo y blues. Por su parte, Megadeth también tuvo que adaptarse, aunque su enfoque estuvo marcado por un esfuerzo constante por equilibrar innovación con su fidelidad al thrash. Durante los 90, álbumes como Countdown to Extinction y Euthanasia mostraron un sonido menos frenético y más refinado, con temas que exploraban melodías más accesibles y estructuras amigables para la radio. Sin embargo, no estuvieron exentos de controversia, especialmente con discos como Risk, que coqueteó con sonidos más comerciales, desatando una tormenta de críticas. A lo largo de los años, ambas bandas se enfrentaron a altibajos, lidiaron con cambios en sus alineaciones y soportaron la presión de mantenerse relevantes en una industria definida por modas pasajeras. Sin embargo, más allá de las críticas y los riesgos asumidos en sus carreras, su capacidad para adaptarse les permitió asegurar su lugar como referentes inmortales dentro del metal. James Hetfield y Dave Mustaine, quienes alguna vez estuvieron envueltos en una espiral de resentimientos y declaraciones cruzadas, han mostrado en los últimos años una notable evolución en su relación. Ambos músicos, ahora más maduros y conscientes del impacto de su rivalidad en sus vidas y carreras, han reflexionado públicamente sobre su pasado. Mustaine, en varias entrevistas, ha reconocido que su despido de Metallica, aunque doloroso, fue un catalizador para su crecimiento personal y profesional, admitiendo que los resultados de esa experiencia fueron esenciales para moldear a Megadeth. Por su parte, Hetfield ha expresado apertura hacia Mustaine, reconociendo su contribución al sonido inicial de Metallica y mostrando gratitud por los logros alcanzados. Momentos como sus interacciones en proyectos como el Big Four han dejado en claro que, aunque nunca serán los mejores amigos, existe un respeto mutuo que trasciende su histórica disputa. El legado de Metallica y Megadeth trasciende los límites del thrash metal. Estas bandas no solo definieron un género, sino que también inspiraron a generaciones de músicos y fans alrededor del mundo. Su influencia se siente en la técnica, la composición y la actitud de innumerables bandas que han seguido sus pasos, desde los gigantes del metal contemporáneo hasta los proyectos más underground. Metallica, con su capacidad de combinar agresividad cruda con melodías memorables, abrió la puerta para que el metal llegara a audiencias masivas, haciendo del género un fenómeno cultural global. Su música, al igual que su perseverancia como banda, ha sido un ejemplo vivo de cómo el arte puede evolucionar sin perder su esencia. Por otro lado, Megadeth influyó profundamente en el metal con su virtuosismo y su enfoque técnico, estableciendo un estándar que muchos músicos aún intentan alcanzar. Su denuncia constante de problemáticas sociales y políticas a través de letras incisivas demostró que el metal podía ser una plataforma para el pensamiento crítico. Más allá de sus logros individuales, ambas bandas contribuyeron a darle al thrash metal un lugar inamovible en la historia del rock y el metal, transformándolo en un símbolo de rebeldía, destreza y resistencia que sigue inspirando generaciones a perseguir su propio camino creativo. La rivalidad entre Metallica y Megadeth es mucho más que una simple disputa entre bandas. Es una saga que encapsula la esencia misma del rock y el metal. Pasión desbordante, egos en choque y una creatividad forjada en el fuego del conflicto. Dos caminos que inicialmente compartieron una dirección se bifurcaron bruscamente, dando lugar a una competencia que alimentó algunas de las obras
más icónicas del género y moldeó la historia del thrash metal. Este enfrentamiento no solo puso en evidencia las ambiciones individuales de sus integrantes, sino también el poder del arte para transformar emociones crudas como la ira y la traición en algo trascendental. En el centro de esta historia están James Hetfield y Dave Mustaine, cuyos viajes personales y profesionales nos recuerdan que la grandeza muchas veces surge de los momentos de mayor tensión. Esta rivalidad ha dejado un legado imborrable, mostrando cómo incluso las historias más turbulentas pueden ser una fuente inagotable de innovación y resistencia creativa. Así que la próxima vez que escuches un riff abrasador o un solo destroza almas, recuerda que detrás de esa intensidad hay una historia que redefine la idea de la competencia en el rock, transformándola en una narrativa digna de la eternidad.